Satanás, el personaje icónico del mal en muchas tradiciones religiosas y culturales, es un misterio que ha conmocionado a la humanidad a lo largo de la historia, desde su caída hasta la gracia celestial y su papel en la tentación y el pecado. El estudio de Satanás arroja luz sobre los misterios de la moralidad, la rebelión y el destino en la mitología y la teología. Bienvenidos al canal. Hoy nos sumergiremos en una historia increíble de la Biblia: la caída de Satanás. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el ángel más hermoso se convirtió en el ser más malévolo? ¿Qué secretos se esconden detrás de esta historia? En esta fascinante travesía, desentrañaremos los orígenes de este oscuro deseo y su impacto en nuestro mundo. Si disfrutas de este contenido, te pido que me apoyes con tu suscripción y no puedas perderte ninguno de nuestros futuros videos. ¿Quién es Satanás? Vivimos en una época cuando muchas personas tienen ideas diferentes acerca de quién es Satanás en realidad. Algunos creen que él es una figura mitológica y no un ser real y personal. Otros, aunque creen que existe, no se preocupan demasiado acerca de él y viven como si no existiese. Para muchos, la idea de Satanás evoca imágenes de un ser rojo con dos cuernos en la cabeza, una cola y un tridente en la mano, y no un ser que necesita ser tomado en serio. La Biblia, sin embargo, presenta una imagen muy diferente del ser conocido como Satanás. La Biblia presenta a Satanás como un ser real, de gran alcance, que se opone activamente a Dios y sus planes. Esta oposición se extiende también a aquellos que pertenecen a Dios. Es por eso que Pedro advierte a los cristianos: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro del 5 al 8. Los cristianos deben tener una comprensión correcta y bíblica de la persona y la obra de Satanás, porque cuanto más comprendan lo que la Biblia tiene que decir sobre este enemigo de Dios, tanto más serán capaces de mantenerse firme en su contra. El origen de Satanás puede verse en Génesis 3. Es el primer texto que nos introduce en el ser conocido como Satanás, aunque no es específicamente llamado por ese nombre. En este capítulo, que describe la caída del hombre, Satanás, por medio de la serpiente, engañó a Eva para comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Comer del árbol era una violación directa de lo que Dios había mandado antes. Adán pronto siguió a su mujer en su rebelión contra Dios, y se produjo la caída del hombre. En este primer relato bíblico con la participación de Satanás, no se nos da ninguna experiencia en la formación con respecto a él. No sabemos los detalles de su creación o cómo se convirtió en un ser caído. Él solo está ahí. Es obvio, sin embargo, que en el momento de Génesis 3, la creación y la caída de Satanás ya había ocurrido. Como veremos, Satanás fue creado como todos los otros ángeles, así que no es eterno. Él fue creado en algún momento por Dios. Muchos maestros de la Biblia creen que la creación de Satanás y los ángeles se llevó a cabo a principios del primer día de la creación, tal como se describe en Génesis 1. Job 38 del 4 al 7, por ejemplo, indica que los ángeles se regocijaban en la creación de la tierra. Por lo tanto, los ángeles, incluyendo a Satanás, fueron creados probablemente justo antes de la creación de la tierra. Otra razón para creer que los ángeles fueron creados a principios de la primera semana de la creación implica la relación de los ángeles a la humanidad. La Escritura nos dice que el papel de los ángeles está vinculado a la humanidad. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Puesto que el propósito de los ángeles es la de prestar un servicio a la humanidad, es posible que la creación de los ángeles se llevó a cabo en relación con la creación del hombre, tal vez en la misma semana. La Escritura no es definitiva sobre esta cuestión, pero los dos pasajes mencionados sugieren que la creación de Satanás y los otros ángeles se llevó a cabo temprano en la primera semana de la creación. ¿De dónde provino el primer deseo malvado de Satanás? Dios primero formó a Satanás como un ángel y creó a todos los ángeles a través del ministerio de su Hijo, el Señor Jesús. No hay ninguna criatura que Él no haya creado, según el capítulo 1, versículo 3 de Juan. Todas las cosas fueron hechas y vinieron a existencia a través de Él, y sin Él no se hizo ni una sola cosa. Sin embargo,
Dios no puede estar directamente involucrado en la creación del mal, ya que es santo. Por lo tanto, es evidente tanto desde la razón como desde la Biblia que todos los ángeles fueron creados en un estado santo y que cada ángel es una creación directa de Dios. Cuando Satanás se rebeló contra Dios, no solo incurrió en la ira de Dios para sí mismo, sino que también persuadió a algunos de los ángeles a volverse contra Dios con él. Algunas estimaciones sitúan el número de ángeles que siguieron el liderazgo de Satanás en 1/3. En este punto, Satanás y sus ángeles son genuinamente malvados y hostiles hacia Dios, su plan y los seres humanos que creó. Ezequiel capítulo 28, versículos 12 al 19, e Isaías capítulo 14, versículos 12 al 17, son dos capítulos significativos que suelen relacionarse con el estado original de Satanás y su caída. Satanás fue creado por Dios, pero en algún momento después de su creación, se rebeló contra Dios. ¿Cómo sucedió esto? Hay dos pasajes en la Biblia que parecen abordar esta cuestión: Isaías 14:12 al 15 y Ezequiel 28:12 al 19. Vamos a ver primero el pasaje de Isaías. Como caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la aurora. Has sido derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones, rey de Babilonia. Pero en tu corazón decías: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, elevaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes y seré semejante al Altísimo. Pero en cambio, tú serás arrojado al Seol, a los rincones más remotos del abismo. Isaías 14 del 12 al 15. Los que te vean te mirarán con asombro y se preguntarán: ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra, que sacudía los reinos, que convertía el mundo en un desierto y destruía sus ciudades, que no dejaba que los prisioneros regresaran a sus hogares? El contexto inmediato de este pasaje es un discurso que el profeta Isaías hace al hombre rey de Babilonia. Hay buenas razones para creer, sin embargo, que Isaías va más allá del rey literal de Babilonia, al poder real espiritual que motiva a su rey terrenal, es decir, Satanás. Las declaraciones dentro de esta sección de Isaías parecen que van más allá de lo que podría ser el caso de un rey humano. Por ejemplo, el versículo 12 dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. El ser que se describe aquí, obviamente, tenía una posición muy elevada en el cielo. Esta descripción encajaría mejor en un ser espiritual, tal como Satanás, que en un rey terrenal. Que Dios se refiere a Satanás a través de otra persona que no tiene precedentes bíblicos. Hay otros ejemplos en la Biblia donde Dios habla a Satanás por medio de alguien o algo más. En Génesis 3:15, al pronunciar los juicios relacionados con la caída, Dios le habló a Satanás por medio de la serpiente. Otro ejemplo es Mateo 16, en la que Pedro discutió con Jesús acerca de su inminente sufrimiento, y Jesús le dijo: «Apártate de mí, Satanás». Versículo 23. En este relato, Pedro fue utilizado como un instrumento de Satanás para frustrar los propósitos de Dios, y Jesús le habló a la fuente real, Satanás, detrás de un comentario de Pedro. Antes de su caída, Satanás parecía haber disfrutado de los niveles más altos de poder y prestigio que se le hayan conferido jamás a una criatura. En primer lugar, en cuanto a su naturaleza, Satanás pertenecía a la clase de los querubines, que son probablemente la clase más grande y de mayor orden. Ezequiel capítulo 28, versículo 14 dice: «Tú eras el querubín ungido que protege, y yo te coloqué allí». Además, caminaba en medio de las piedras de fuego, que eran joyas resplandecientes. En cuanto a su belleza, se dice que tenía la perfección y la belleza en su sello, lo que apunta al hecho de que era superior en inteligencia y atractivo físico a todas las demás criaturas. Además, Satanás ocupaba una posición elevada y era llamado un querubín guardián que cubría. Esto podría hacer referencia a su papel como guardián, escolta de honor y proclamador de la majestuosidad y santidad de Dios. El sello de perfección y la sabiduría completa señalan que Satanás era superior a todas las demás criaturas en inteligencia y atractivo físico. La expresión tus hechuras y encajes indica su perfección en todos los aspectos. También se encontraba en el Edén,
el jardín de Dios, y estaba cubierto con preciosas piedras. Fue creado perfecto, pero su orgullo lo llevó a pecar. Su corazón se llenó de orgullo y arrogancia debido a su belleza. Destruyó su sabiduría por el bien de su esplendor y fue arrojado a la tierra como castigo por su rebelión. Su exceso de arrogancia provocó la caída de Lucifer y su expulsión del cielo. La caída de Lucifer se debió al orgullo, y Dios lo eliminó de su posición original en el cielo. Su pecado de arrogancia y violencia lo condenó, y será arrojado al lago de fuego. El pecado explota las bendiciones de Dios para su beneficio, y Lucifer también extravió a otros ángeles del camino que Dios había ordenado para ellos. El pecado básico de Satanás parece ser el orgullo, como se mencionó anteriormente en Ezequiel capítulo 28, versículo 17. Pablo especifica específicamente el orgullo o la vanidad como la razón de la condena incurrida por el diablo. Las 5 declaraciones de «yo haré» específicamente expresan la autoafirmación y la rebelión de Satanás. Estas declaraciones probablemente sean recuerdos de sus metas iniciales en su estado original, justo antes de ser expulsado de la presencia de Dios. Estas declaraciones hablan de la aspiración de Satanás de ascender por encima de la esfera en la que fue creado y posicionado cuando fue creado por primera vez. Declaró su propia voluntad en contra de la voluntad benevolente del Altísimo. Satanás cayó antes de la tentación de Adán y Eva, ya que tentó a Eva en el jardín del Edén. Su rebelión precedió a la caída de la humanidad en el pecado. El pecado de Satanás fue especialmente atroz por varias razones. No hubo un ejemplo previo de rebelión contra Dios. Marcó el comienzo de una revuelta contra el Dios más santo, y su caída afectó tanto a los ángeles como a la humanidad. La caída de Satanás trajo el pecado al universo, afectando tanto a los ángeles como a toda la humanidad. Satanás y sus ángeles fueron condenados a ser arrojados al lago de fuego, que fue preparado para el diablo y sus ángeles. La Biblia deja en claro que Satanás tiene ángeles que obedecen sus órdenes y luchan por sus causas. Estos ángeles caídos se conocen comúnmente como demonios. En su rebelión inicial contra Dios, Satanás solicitó su apoyo. Las Escrituras hablan de la lucha de los ángeles de Satanás contra los ángeles de Dios en una guerra en el cielo. La caída de Satanás precedió a la creación de Adán y Eva, y por lo tanto, la tentación en el jardín del Edén. Satanás fue un instrumento en la caída de la humanidad en el pecado. Satanás sedujo a otros ángeles para unirse a él en su rebelión. Como resultado, algunos estiman que hasta 1/3 de todos los ángeles se unieron a Satanás en su rebelión. Dios permite que exista el mal como parte de su plan divino, pero finalmente juzgará y castigará a Satanás y a todos los malhechores en el lago de fuego. Dios tiene el control absoluto sobre todo. A pesar de la caída de Satanás, debemos recordar que Él es una criatura creada, no un equivalente malévolo a Dios. Dios es soberano y justo en todo momento. El pecado de Satanás fue su orgullo, lo que lo llevó a rebelarse contra Dios y a desear tomar el lugar de Dios. Satanás no es igual a Dios y no puede ser como Dios. Hemos visto el origen y la caída de Satanás, y ahora vamos a mirar a sus actividades desde su caída y la forma en que se opone a los planes de Dios. Job 1:2 es un pasaje que nos da una idea de sus actividades. En este pasaje vemos que a pesar de que Satanás perdió su posición en el cielo, no perdió su acceso al cielo. En ciertas ocasiones, cuando Dios llama a todos los ángeles delante de él, Satanás también aparece. Esto es lo que pasa en Job 1:2. En ambos capítulos, Satanás se presenta ante Dios en el cielo. Algunos han tenido problemas para aceptar que Satanás tiene acceso al cielo ya que es un ser tan malo, pero su aspecto no contamina a Dios ni al cielo. Job 1:6 dice: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. En este versículo se refiere a todos los ángeles, que incluyen ángeles tanto caídos y no caídos. Satanás también está presente y el Señor inicia una conversación con él. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová y dijo: De recorrer la tierra y de andar por ella. Job 1:7. Esto es similar a lo que Pedro estaba hablando cuando dijo: Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8.
El pecado de Satanás le costará su condena en el lago de fuego, que fue preparado para él y sus ángeles caídos. Satanás es la causa del mal en el mundo, pero su destrucción vendrá como resultado de su propia arrogancia y rebelión. En resumen, Satanás es un ser real. Él es un ángel caído. Él es el enemigo de nuestras almas y se opone a los planes de Dios. Su actividad actual es engañar a la gente apartándolos del Evangelio de Jesucristo y de acusar a los creyentes en los atrios del cielo. Afortunadamente, los que están en Cristo tienen un abogado que defiende su caso. Saben que en Jesús tienen la victoria final. También sabemos que llegará un momento en que Satanás será enviado al lago de fuego para siempre. La historia del primer deseo malvado de Satanás es un relato fascinante y conmovedor que nos invita a explorar los misterios de la rebelión y el pecado en el contexto de la creación divina. Nos sumerge en la complejidad de la naturaleza humana y la importancia de mantener la humildad y la obediencia a Dios. A través de esta historia, reconocemos que el orgullo y la ambición desmedida pueden corromper incluso a las criaturas más perfectas, y nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas, buscando siempre la virtud y la sumisión a la voluntad divina. Este relato también nos enseña que, a pesar de la presencia del mal en el mundo, Dios sigue siendo soberano y justo en todo momento. Su plan divino incluye la posibilidad del mal, pero finalmente prevalecerá la justicia y el juicio. La caída de Satanás y su destino en el lago de fuego ilustran que el mal nunca prevalecerá sobre el bien y que la rebelión y el orgullo conllevan consecuencias devastadoras. En última instancia, la historia de Satanás nos recuerda que debemos ser humildes, obedientes y conscientes de la importancia de seguir la voluntad de Dios. A medida que exploramos estos aspectos, descubrimos la profundidad de la justicia divina y el llamado a vivir vidas que reflejen virtud y devoción. La historia de Satanás es una advertencia y una lección de humildad, y nos recuerda que Dios tiene el control absoluto y que, en última instancia, la verdad y la justicia prevalecerán. Compartir conocimiento es una de las mejores formas de aprender. Y ahora tengo una pregunta para ti. ¿Qué opinan sobre la historia de la caída de Satanás y su papel en la creación del mal en el mundo? ¿Alguna vez se han preguntado por qué Dios permitió que esto sucediera? Te invito a compartir tu valiosa opinión en los comentarios. Si este contenido te ha sido de valor y quieres seguir explorando los misterios espirituales y religiosos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Además, si conoces a alguien que pueda beneficiarse de este conocimiento, comparte este video con ellos. Juntos, podemos iluminar más mentes y expandir nuestro entendimiento. Gracias por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima, y que la luz te guíe en tu camino.